Estamos ya con uno de nuestros entrevistados en esta jornada de hoy, el ministro de Economía, Lucas Palacios, que ya está contactado. ¿Está en su casa, ministro? ¿Cómo está? Justo buenas tardes, son las 12. ¿Cómo está? Hola Iván, ¿cómo estás? Sí, estoy aquí en mi casa cumpliendo el último día de mi cuarentena preventiva. Salí negativo, así que mañana me reintegro a la oficina. Ah, ya, se hizo los exámenes, no se ha contagiado, digamos. No, salí negativo. Ya, está bueno, está una buena noticia por lo menos. Oiga, se ha especulado mucho respecto de distintas medidas que puede tomar el gobierno, entre otras la petición de que haya una fijación de precios para artículos esenciales. Hay muchos que han subido de precio y se estima que, por ejemplo, con la compra de legumbres que está haciendo el gobierno para las 2,5 millones de cajas de alimentación, decía el intendente que ahora que el stock de legumbres en Chile prácticamente se había acabado, por lo cual va a haber un problema de abastecimiento y eventualmente de precios. ¿Vale la pena fijar precios en ese contexto? Nosotros creemos que es muy malo fijar precios, Iván, porque así lo demuestra la experiencia. Veamos algo cercano. En Argentina fijaron precio a algunos productos. A la semana hubo quiebre de stock y en el mercado negro se incrementaron en un 40% los precios. En España también fijaron precio de algunos elementos e inmediatamente hubo quiebre de stock y restricción completa a las importaciones. Entonces yo creo que hay que ser bien cauteloso. Esta es una crisis que dura harto tiempo y lo importante es generar abastecimiento durante todo este tiempo, y para poder mantener los precios acotados, lo importante es que exista competencia. Respecto de las legumbres, yo quiero aportar un dato adicional. Nosotros importamos legumbres en un porcentaje. Las que importamos de Argentina, les pusieron en Argentina, y al igual que las carnes que importamos de Argentina, un impuesto del 30%. Por lo tanto, están llegando más caras al país. Y eso no se resuelve fijando ningún precio. Nosotros creemos que es absolutamente contradictorio, fomenta el mercado negro la fijación de precios, no nos garantiza el abastecimiento futuro, y la verdad es que si es que observamos también la trayectoria del IPC de los últimos meses y las proyecciones de los próximos meses, vemos que estamos bien cercanos hacia cero. Es decir, podremos tener contingentemente alza de algunos productos, pero en términos generales los precios se han mantenido en niveles razonables. Ya, pero en el caso de los elementos esenciales, esos sí han subido más que el IPC general. Ya, puede ser una mala idea fijar los precios, pero entonces, ¿qué se hace para que la gente tenga acceso efectivamente con recursos escasos a los bienes esenciales? Lo que hay que hacer es lo que hemos estado haciendo desde que comenzó la pandemia, que es mantener la cadena de producción y de abastecimiento lo más sana posible, porque de esa forma existe más competencia por producto. Si es que existen quiebres contingentes, nosotros también hacemos una verificación de los precios en el mercado formal. Lo que vimos al principio, Iván, con algunos productos como mascarilla, alcohol gel, es que hubo quiebre de stock, hubo acaparamiento y reventa en el sector informal que generó alzas de precios. Ahora, igual nosotros hemos puesto a disposición de la gente algunas herramientas para que las personas vayan viendo los precios. Por ejemplo, en la página web de CERNAC tenemos un cotizador de precios para el coronavirus en donde se estipulan los precios en todas las farmacias y otras empresas que venden estos productos, de 9 productos esenciales para el coronavirus. La misma lógica la vamos a llevar a productos de alimentos y abarrotes durante la próxima semana, para que la gente pueda comparar y ver a cuánto están efectivamente cada uno de esos precios. Ya, eso es una cuestión de información, digamos, pero en términos de acceso, si todos los precios suben o todos los oferentes suben el precio, ¿no hay mucho que hacer entonces? No, lo que pasa es que lo que hay que hacer es que hay que hacer una medición, un monitoreo de los precios para evitar que existan aprovechamientos, abusos, cosas que son completamente ilegales. Pero lo que hemos visto en el comportamiento, hemos visto que la competencia que se ha mantenido activa desde que comenzó el coronavirus ha permitido que los precios estén en niveles razonables, sin perjuicio de lo cual pueden existir precios contingentemente que suben y que bajan. Eso pasa siempre, pero si vemos la canasta básica de alimentos, que es un reflejo de lo que demuestra el IPC, hemos visto que en los últimos meses ha estado bastante acotado. No ha existido estas alzas explosivas de precio, ni mucho menos, y es porque hemos adoptado las medidas apropiadas, es decir, mantener sana la red de importación, sana la red de producción y de abastecimiento para las personas. Ministro, por otro lado, le voy a preguntar, no sé si alcanzó a leer una Ahora, carta... hay otra cosa. Hay otra cosa, que cuando existe una sobredemanda en algún sector específico, un sector territorial específico, pueden haber quiebres de stock y pueden haber alzas de precio. Por eso que es importante que cuando existen estas políticas de compras masivas,
esté bien diversificado el poder de compra. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con las 2,5 millones de cajas. Un poder de compra que está diversificado entre todas las regiones y en distintos oferentes, de tal manera de mantener los stocks equilibrados en los distintos sectores. Ahora, independientemente de la discusión técnica y que la autoridad tiene que tener, por supuesto, en consideración, la gente lo está pasando mal y una muestra de eso fueron las protestas en algunos barrios el lunes de esta semana y también en algunos otros de los días de esta semana. Usted decía el otro día que cuando la gente lo pasa mal es entendible que salga a protestar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo comprendo que hay que tener una comprensión con lo mal que lo pueden estar pasando las personas. Estamos no solamente en una crisis sanitaria, sino que en una crisis social muy potente. Yo fui concejal de Puente Alto, trabajé también en municipios rurales del sur de Chile, y ahí observé la carencia. Y la gente cuando lo pasa mal, la verdad es que hay que ponerse del lado de ellos, hay que buscar soluciones, que es exactamente lo que estamos haciendo. Pero eso no significa que haya que tomar decisiones equivocadas como fijar precios, porque eso significa pan para hoy, pero hambre para mañana. Ahora, el gobierno está en condición de detener, no por la vía de la represión, sino por la vía de la satisfacción de necesidades, que haya nuevas protestas como la del Bosque? Mire, la gente si lo pasa mal, de alguna forma lo va a hacer saber. Pero también es importante que la gente sepa que nosotros estamos trabajando día y noche las 24 horas del día para poder entregar soluciones. Aquí tenemos tres crisis que se juntan. Primero, la crisis sanitaria, ¿cierto?, que está generando mucho dolor, ansiedad e incertidumbre en las personas. Segundo, y esto no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Segundo, una crisis social, porque la gente ha perdido el empleo, se han disminuido sus ingresos, alguna gente lo está pasando especialmente mal y pueden estar pasando hambre. Además existe incertidumbre de lo que vaya a ocurrir hacia el futuro. Y en tercer lugar, tenemos una crisis económica que es dependiente de las otras que nombré anteriormente. ¿Por qué? Porque se está afectando la capacidad estructural de nuestra economía y tenemos medidas para cada una de ellas. Yo voy a nombrar muy brevemente respecto de las tres. Por ejemplo, en la crisis sanitaria, que está en pleno desarrollo y se están generando cada vez más medidas. Por ejemplo, hoy se inauguró el hospital de campaña de Puente Alto, ¿cierto?, de Sotero del Río. Sí. Van en camino a inaugurarse 4 hospitales de campaña adicionales. Se adelantaron 5, la inauguración de 5 hospitales. Se han aumentado en 4.000 camas básicas en los hospitales. Se ha casi más que duplicado las camas críticas. De 1.200 vamos a llegar a 2.600 a fin de mes. Se han generado medidas de restricción de movilidad. Todas esas medidas sanitarias, Iván, van de la mano con las medidas sociales, que son el ingreso familiar de emergencia, bono COVID, la ley de protección al empleo, el ingreso mínimo garantizado, etcétera. Y eso está aparejado con otras medidas de carácter económico, que tienen que ir con inyección, que ahí tenemos un plan de 8 ejes, que tienen que ir con inyección de liquidez, que lo estamos haciendo a través de distintos mecanismos a la economía, que es algo bien increíble, porque en recesión, que es lo que estamos viviendo, empezando a vivir hoy en nuestro país y en todo el mundo, en general los créditos se restringen, disminuyen. En cambio aquí lo estamos multiplicando en 3,5 veces. Entonces eso también es algo importante de destacar. Tenemos un plan de inversión, tenemos una mesa público-privada que está muy activa y que ha generado frutos bastante destacables. El aporte que han hecho los privados, que es de más de 100.000 millones de pesos, es de lo más alto en el mundo en términos relativos a la población. Entonces hay cosas que estamos haciendo todas y todo ha sido en un plazo de 2 meses. Entonces yo entiendo la angustia, la incertidumbre de las personas, pero también es importante poder destacar que estamos haciendo lo que más podemos y todos los días estamos revisando nuestras políticas para ver de qué forma podemos mejorarlas. La pregunta, y es que ministro, hemos generado mesas de trabajo, estamos pidiéndole también a la oposición que nos colabore. La pregunta, ministro, es si no hay una cuestión de expectativas también que no están siendo resueltas. Se lo pregunto, el senador Carlos Montes pone una carta hoy en el Mercurio donde asegura que la satisfacción en términos de los suministros domiciliarios, un plan que se anunció de acuerdo con las empresas para modular y controlar los cobros de servicios básicos durante este periodo de crisis, finalmente está llegando al 1% de los hogares. En fin, en el crédito FOGAPE se habló de 1.200.000 empresas y José Manuel Mena de la Asociación de Bancos me decía el otro día en la radio que estamos hablando de apenas 250.000 empresas. Es decir, que la expectativa y la realidad, como el meme, no está cuadrando. Entonces, tal vez ahí haya un problema de expectativas sembradas por el propio gobierno, ¿no? Mira, siempre es difícil contener las expectativas de la gente, pero respecto del FOGAPE, que yo he sido bien exigente con los bancos porque hay gente
que con premura necesiten, pequeñas empresas necesitan que les hagan una inyección de liquidez. Pero de este millón de empresas, hagamos un pequeño zoom. De este millón de empresas, hay solamente 514.000 empresas que tienen al menos ventas en 10 meses de los últimos 12 meses. Si es que vamos un poquito más allá, ventas en los últimos 12 meses y al menos un empleado, tenemos cerca de 400.000 empresas. Es decir, el universo es un poco menor, no es en lo que se ha hablado en un principio. Ahora, los créditos que se han otorgado son de 2.550 millones de dólares ya otorgados. Un segundo. Perdón, un segundo. 2.550 millones de dólares con 40.000 créditos. Entonces, y ahora aprobados, que se van a cursar los próximos días, tenemos el doble de eso. Entonces, ¿significa que estamos exentos de problemas? No, se han producido muchos problemas y por eso hemos sido exigentes con los bancos. El mismo presidente de la República lo ha sido. Pero reconozcamos que estamos ante una situación bastante diferente también para los bancos. Es decir, aquí los ejecutivos han sacado la mura hasta muy tarde tratando de atender esta demanda que ha sido explosiva de parte de la ciudadanía. Y en vez de restringirse los créditos, que es lo que suele ocurrir en momentos de recesión, aquí lo que hemos hecho es multiplicarlo por 3,5 veces y vamos a seguir en esa línea. Los créditos han aumentado, la tasa del crecimiento de aprobación de los créditos ha aumentado una tasa diaria del 17%. Entonces, llevamos 20 días, entiendo la ansiedad, entiendo la incertidumbre, entiendo la premura, pero también hay que entender que estas cosas no son automáticas y van agarrando con el tiempo, ritmo con el tiempo. Lo mismo pasa con el tema de las cuentas básicas. Entonces, yo entiendo, esta es una cosa que se mezcla, lo sanitario, lo económico y lo social muy fuerte. Y hemos generado estas medidas que han sido bastante innovadoras, sin conocimiento previo en nuestro país respecto a la situación que estamos viviendo ni en todo el mundo, y estamos saliendo adelante con mucha dificultad, como lo está haciendo todo el mundo. Ahora, que haya cosas que mejorar, por supuesto que hay un montón de cosas que mejorar, y somos los más humildes en poder aceptar que hay muchas cosas que tenemos que ir ajustando en el tiempo. No, nadie dice que gobernar menos en estas condiciones sea fácil, ministro. Lo que digo es que el programa FOGAPE, el presidente dijo que iba a servir a 1.200.000 empresas, y usted mismo está reconociendo que es mucho menos, y en los hechos de la práctica están hablando de mucho menos. Por eso hablo de sembrar expectativas. Mira, es que lo que pasa es que una cosa es el potencial y otra cosa es el mercado o el grupo objetivo. Y además hay otra cosa que no es solamente el FOGAPE, porque hay de ese millón de empresas en total que tenemos en nuestro país, hay 335.000 que no están bancarizadas. Esas no tienen acceso a los bancos, por lo tanto hemos creado otros vehículos de apoyo que es a través del CRECE, que son los créditos estructurados con garantías de Corfo, que le pretende inyectar liquidez a las cajas de compensación, a los factoring, a los leasing, a los distintos instituciones financieras no bancarias para poder llegar a ese público, 330.000 empresas, y además hemos hecho una capitalización adicional desde los 28 millones que teníamos a 178 millones para poder hacer una inyección directa, créditos directos a fundaciones tales como Fundación Manigualdad, Fundación Esperanza, que con capacidad para generar 215.000 operaciones y llegar a 178.000 pymes. Es decir, estamos generando un abanico de herramientas para poder llegar a los que lo necesitan. ¿Y por qué razón? Por razones sociales y también por razones económicas. Porque mientras menos sea el impacto que tengamos estructural en nuestra economía durante el periodo que dure la pandemia, más rápida después va a ser la recuperación. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque no existe ninguna política pública, ninguna política social, Iván, que sea equivalente a la generación y el empleo y al crecimiento. Y nos estamos preparando con vistas a eso. El presidente nos ha pedido eso, que nos adelantemos a los hechos futuros. Y esta situación que estamos viviendo se parece bastante más a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. Por lo tanto, hay que ir también tomando las decisiones de acuerdo a la información que se va generando en el tiempo. A propósito de eso, de que es una maratón, ¿qué le parece la proposición que hace el Colegio Médico, que convoca a economistas bien transversales, desde Sebastián Edwards hasta Claudia Sangüesa, podríamos decir, pasando por Andrea Repeto, por Rodrigo Valdés, en fin, que proponen un plan de 18 meses con un gasto máximo de 12.000 millones de dólares, enfocado principalmente en aumentar la inyección de recursos para las personas primero, luego subvención de empleos y de infraestructura por parte del Estado y retirando los apoyos personales. ¿Qué le parece esa idea y ese plan? Me parece muy positivo, en primer lugar, que haya economistas que hagan recomendaciones, nosotros bastante abiertos a poder ir trabajando con ellos. Lo mismo hoy vemos en el diario que también Horizontal hizo una propuesta bien interesante.
También lo hizo la Universidad Católica, otros economistas, hay otros con que hemos estado trabajando directamente, como Vittorio Corvo, Ricardo Caballero, Rodrigo Vergara, y la verdad es que de esta cuestión vamos a salir todos juntos. Lo que plantearon esos economistas que tú mencionas va más que nada por el lado de los ingresos. Lo que plantea horizontal va por el lado del crecimiento, cómo generar incentivos al crecimiento económico con medidas impositivas. Lo que hace la Universidad Católica es generar otro tipo de medidas un poquito más generales, en donde hace un hincapié también en poder generar ayudas para las grandes empresas. Es decir, todos tienen temas importantes que poner sobre la mesa y por supuesto que todos van a ser considerados en su momento. Ministro, está la polémica de por medio en la entrega de cajas de alimentación, de si no era más rápido y más sencillo hacer una inyección en las cuentas RUT o de alguna manera electrónica de recursos, de plata, propiamente tal, más que cajas que en la práctica se van a demorar muchísimo tiempo en llegar. Algunas están llegando ahora, pero el plazo, estamos hablando de varias semanas, si no meses, para que se terminen de entregar 2,5 millones de cajas de alimentos. ¿No parece más sensato sumar las dos cosas, combinarlas o efectivamente dejarlo de las cajas hasta acá y pasar a una cuestión, a una transferencia económica, monetaria? Bueno, la política social que estamos implementando es combinada. Ayer ya se empezó a entregar el ingreso familiar de emergencia. A partir de la próxima semana se activa ya el ingreso mínimo garantizado. Ya se entregó el bono COVID de marzo y de abril. Y esto es una entrega de alimentos que lo que busca es que la gente no salga de la casa. Si se le hace esta transferencia directamente a las personas van a salir de la casa. Y no van a salir una sola vez, sino que van a salir varias veces. Y la verdad es que aquí es algo fundamental poder cuidarnos entre todos y evitar a lo más posible la exposición para poder administrar de mejor manera los contagios que han tenido un incremento importante los últimos días, como se había también previsto hace cerca de un mes y medio. ¿Tiene sentido? Y además tiene otro impacto del orden, tiene otro impacto desde el punto de vista económico, que cuando al estar concentrados las poblaciones que son sujetos de la entrega de estas cajas, si uno le hace una transferencia, lo que van a hacer es que van a reventar los stocks de esos lugares. Entonces eso tampoco es bueno y eso puede alterar los precios. Por lo tanto, es una política que estamos haciendo que es combinada. Por un lado, inyección de recursos y por otro lado también entrega de alimentos que son además especialmente alimenticios y que eso se ha revisado de esa forma y que evita que las personas salgan de su casa. ¿Tiene sentido lo de que la gente no salga a la calle, salvo para la gente que le vaya a llegar la caja en un mes más, digamos? O sea, ¿qué hacemos con esas personas durante 4, 5, 6 semanas, digamos? Ahí hay algo que no suena bien, digamos. Bueno, lo que pasa es que hay que tratar de agilizar lo más posible la entrega de estas casas. ¿Sí? A ver, una cosa es cómo somos más eficientes en la entrega de las casas. Yo estoy completamente de acuerdo que esas cajas de alimentos tienen que llegar cuanto antes, ¿cierto? Y ya se están repartiendo en todas las regiones. No es que se haya partido en Santiago y después en regiones, sino que se partió en todo el país al mismo tiempo. Y ahí necesitamos la colaboración muy activa de los alcaldes. Mira, aquí esta es una crisis tan profunda, Iván, que la gente necesita que las autoridades a todo nivel estén a la altura. Son las autoridades nacionales, las autoridades locales, las autoridades políticas, y que entre todos hagamos un esfuerzo por ser lo más eficiente posible y que tratemos de que estas cosas resulten. ¿Cómo va a ser malo una política que pretende entregarle alimentos a casi 10 millones de personas a través de 2,5 millones de cajas? Eso es una buena política, porque además va complementada también con transferencia de recursos a través del ingreso mínimo garantizado, transferencia a los municipios para que atiendan a las personas que más lo necesitan. Además, el sector privado también ha hecho un aporte importante, 125.000 familias que están directamente abordando desde la CPC con sus 6 ramas y distintos gremios que han reunido plata para poder entregar esos recursos y esa alimentación. Lo mismo también han colaborado con la compra y distribución de ventiladores mecánicos. Entonces, esta es una cosa que nos está exigiendo a todos como país, y la capacidad que tengamos de enfrentar esto en unidad va a delinear el país que vamos a construir hacia el futuro. Ministro, algunas ideas sobre el final, porque nos queda muy poco tiempo, pero se ha hablado de que, por ejemplo, el rubro de la construcción se ha declarado esencial, de modo que, a pesar de estar en cuarentena, pueda seguir funcionando, de modo que esos trabajadores puedan seguir aportando y que esa inversión no se pierda, no se congele. ¿Le suena esa idea? ¿Tiene sentido? ¿La ha evaluado el gobierno? Por supuesto, nosotros tenemos que ir compatibilizando estos 3 elementos que yo planteaba en un principio: lo sanitario, lo social y lo económico.
y tenemos que ir habilitando espacios para que la gente pueda, con todas las medidas sanitarias, en la medida que la situación de los contagios territorialmente lo permita, vaya volviendo a sus lugares de trabajo y empecemos a generar mayor actividad. Eso va a ser en beneficio de todos. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos generado estos protocolos, que son protocolos internacionales, que están fiscalizados y revisados por el Ministerio de Salud y que vamos viendo su aplicación, y aquí también es muy importante el autocuidado. Y de esa forma nos va a permitir que las personas puedan ir al supermercado como lo han estado haciendo, podamos ir habilitando algunos sectores como la construcción, podamos haber habilitado, por ejemplo, que estén funcionando todas las clínicas y todos los centros médicos, que funcione el despacho a domicilio, etcétera. Entonces, con el tiempo, nosotros tenemos un plan para ir activando, cuando vaya disminuyendo el nivel de contagios, para ir activando poco a poco la economía, de tal manera de ir retornando la capacidad de generar empleo, que al final es lo que tenemos que hacer hacia el futuro, y también la capacidad de inversión. Nosotros, Iván, tenemos, digamos, la posibilidad de observar lo que está ocurriendo en otros países. El presidente nos ha pedido eso, que hagamos un análisis muy crítico de qué medidas han funcionado y cuáles no han funcionado en otros países, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, distintos lugares. Y nosotros llevamos un mes y medio de retraso, digamos, de la enfermedad, y eso nos permite anticiparnos. Nos hemos anticipado en lo sanitario, preparando las capacidades hospitalarias, nos hemos anticipado en lo social, generando medidas muy rápidas que ya le están empezando a llegar a la gente, y nos estamos anticipando también con un plan de recuperación económica que va a comenzar a activarse, yo diría que en el tercer o quizás en el cuarto trimestre de este año, con más fuerza, para que ya el próximo año podamos recuperarnos con más fuerza. Ministro, lo último, dado el escenario de estrechez fiscal, de gasto fiscal que no estaba previsto, digamos, por estas dos crisis, ha vuelto a la palestra la idea del impuesto a los súper ricos, de modo que quienes tienen más en nuestra sociedad aporten más en precisamente el financiamiento de programas fiscales que son tan necesarios en esta contingencia. ¿A usted qué le parece esa idea en principio? Mira, yo creo que hay que estar abierto a todas las ideas, y hay que ir viendo en su momento, en su mérito, cuáles se pueden aplicar y cuáles no. También hay ideas interesantes, que es la disminución de ciertos impuestos para promover la inversión, por ejemplo. Entonces podemos hacer quizás una combinación. Yo creo que nuestro gobierno, Iván, ha dado muestras de apertura total en buscar las mejores soluciones para la gente, para nuestro país. Nosotros no podemos andarnos con chicas acá. Tenemos que tener una visión de largo plazo abierta, no ortodoxa, sino que más bien abierta a los distintos puntos de vista, para poder entregar las mejores soluciones que necesitan las personas. Primero, en lo sanitario. Segundo, en lo social, porque es efectivo que hay gente que lo está pasando mal, porque estamos comenzando una recesión. Y en tercero, en lo económico, porque lo económico va a ir mitigando, en la medida que seamos más rápidos en reactivarnos, va a ir mitigando el impacto social que nos está dejando esta pandemia. ¿Cuándo va a ser el momento de discutir, por ejemplo, ese balance, esa idea, bajar el impuesto a la inversión y subir el impuesto al patrimonio o a las grandes fortunas? ¿En qué momento se podría discutir eso? Yo creo que no es el momento ahora. El momento ahora, ya tenemos financiadas todas las políticas sociales, ya están comenzando a generarse. Yo de repente observo que surgen ideas de mayor gasto ahora, mayor apoyo, pero la verdad es que las políticas sociales que estamos implementando están recién comenzando a llegar a las personas. Las primeras medidas de emergencia que anunció el ministro Ignacio Briones, con quien hemos estado trabajando con él y con la ministra del Trabajo, María José Saldier, para poder generar una reactivación que sea omnicomprensiva en todos los sectores de la economía cuando se pueda ir desarrollando. Las primeras medidas de emergencia económica, que son medidas de liquidez, todavía estamos en la mitad. Es decir, aquí tenemos que ir observando la información que tenemos, el nivel de desarrollo del contagio, cuál es su impacto territorial, porque no en todas partes se desarrolla de la misma manera, y cuáles son las medidas que vamos entonces generando en cada uno de esos sectores. Y esto es una noticia que va en desarrollo. No podemos anticiparnos demasiado, porque la flexibilidad que existe en la política pública también es clave para poder dar las soluciones adecuadas. Así que yo pienso que no es el momento todavía de pensar en eso, pero quizás va a llegar en algún momento en el futuro. El ministro de Economía, Lucas Palacios, en esta edición de Mesa Central Domingo. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.